Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañen en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy contemplaremos la lección 14 titulada Llamarle Padre al sacerdote. Y con esta concluiremos la sección número 3 que habíamos titulado la sucesión apostólica y la jerarquía de la Iglesia. Esta sección 3 que nos ha llevado 5 videos, 5 temas diversos, y hoy lo terminamos con el tema llamarle Padre al sacerdote. Vamos a iniciarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchos nos cuestionan porque nosotros le llamamos Padre a los sacerdotes católicos y según ellos la palabra de Dios prohíbe llamarles así y nos citan el texto de San Mateo en el capítulo 23 del 8 al 10. Mateo 23 del 8 al 10 que dice: Vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es instructor, el Cristo. Palabra de Dios. Dicen ellos que es como Mateo dice: no dejéis que nadie os llame maestros, que nadie los llame padres, que nadie llame instructores. En otras Biblias dicen doctor. Pues a nadie hay que llamarle así, simplemente a nadie. Jesús dice: a nadie llaméis Padre. Y entonces nos cuestionan porque nosotros al sacerdote le decimos Padre, al Papa Francisco le decimos Santo Padre. Entonces nos damos cuenta cómo nosotros utilizamos mucho esa palabra y esa terminología en la iglesia para referirnos a nuestros sacerdotes, los padres de la iglesia, el padre de tal parroquia, el padre tal. Es básicamente así, el Padre, el Padre, el Padre. Casi siempre ese texto lo tenemos mucho en nuestra boca porque se lo decimos a los sacerdotes. Pero según este texto de Mateo, ellos dicen que Jesús prohibió llamar Padre a los sacerdotes. Ahora, aquí hay que tener en cuenta esto porque si bien el texto dice que materialmente no se debe llamar a nadie Padre, Maestro, Doctor, Instructor o lo que sea, Jesús no hace aclaración al respecto del contexto en donde se debe de usar esta palabra o no debe de usarse esta palabra. Por lo tanto, cuando Jesús dice no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, no solamente queda excluido llamarle Padre al sacerdote, sino que también queda excluido llamarle Padre a nuestro papá, a los de los que somos hijos como tal, al Padre, papá, a quien nos ha dado la vida, o al alumno que está en la escuela y que le queda prohibido totalmente llamarle maestro al profesor que está en la escuela, porque la Biblia dice: no llaméis a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro. O sea, nos damos cuenta cómo, si aplicamos esta lógica de que como Jesús dijo que no llegaran a nadie padre, no hay que decirle padre a nadie, eso incluye a nuestros papás. Por lo tanto, como no hay que decirle maestro a nadie, eso incluye a nuestros profesores de la escuela. Nadie le puede decir eso al profesor porque es pecado contra Dios. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de no católicos les llaman profesores a sus profesores de la escuela. Entonces, no hay una razón para justificar este argumento de ellos. Aquí vamos a tratar de aclarar qué es lo que Jesús estaba prohibiendo realmente. Llamarle padre a una persona o llamarle padre porque se agarraba ese título para sentirse superior a los demás, porque si un maestro, por ser maestro, se siente, yo soy mejor porque yo tengo título, porque soy universitario, porque tengo un doctorado, porque yo sé y les enseño a ustedes, entonces ese sí no hay que llamarle maestro, porque de maestro no tiene nada, es un hipócrita, es un orgulloso. Lo mismo de un sacerdote que se siente a la gran cosa porque es un sacerdote, pues bueno, está bien. Entonces eso es lo que critica a Dios por sobre todas las cosas. El agarrarse el título para sentirse superior a los demás, cuando en realidad no lo son.
Por eso vamos a desarrollarlo despacio para poder comprender qué es lo que Jesús decía. Padre en sentido carnal sí se puede decir. Decirle papá a mi papá, padre a mi papá, sí lo puedo decir. La Biblia no prohíbe decir eso. En Lucas capítulo 18, verso 20, Lucas 18, 20 dice la palabra de Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Palabra de Dios. El mismo Jesús le dice al joven que llega y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y él le dice, cumple los mandamientos. Pero ya los cumplí todos, pues, ¿cuáles son? No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Sí se le puede decir papá o padre a nuestros papás. Efesios capítulo 6, del 1 al 2, Pablo nos va a decir lo mismo. Efesios 6, del 1 al 2 dice, hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo el mismo apóstol San Pablo nos dice de que sí le podemos llamar padre a nuestro papá, porque no lo consideramos como alguien que está por encima de Dios, simplemente es por respeto, dice Pablo. Y obedeced a vuestros padres por respeto, por eso los llamamos padres, con respeto. Génesis, en el capítulo 22, nos va a hablar de Abraham y de Isaac. Isaac le decía padre a Abraham porque era su papá. Génesis capítulo 22, verso 7 dice, dijo Isaac a su padre Abraham, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Palabra de Dios. Vemos cómo Isaac le dice padre a Abraham porque era su papá y lo consideraba en respeto. Padre, ¿qué hay, hijo? Le dice él, porque lo ve con respeto, es su papá como tal. En Lucas capítulo 15 del 11 al 12, Jesús nos va a contar una historia de dos hijos que le pidieron la herencia al papá y que luego se perdió, y lo conocemos como el hijo que venía, que se fue a perder, que se fue errante, pero que el padre lo recibió con amor y con gracia, porque pues sí, era su hijo. Lucas capítulo 15 del 11 al 12 dice, les contó también lo siguiente, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre les repartió la hacienda. Palabra de Dios. Entonces vemos como el mismo Jesús utiliza la palabra padre para referirse a un hijo que le habla a su papá. Él mismo le decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Él mismo le decía, papá, Padre, te doy gracias porque no has revelado. Jesús le hablaba a su papá como padre, porque es en sentido de respeto. Entonces, claro está que no hay que decirle padre a nadie aquí en la tierra si este padre como tal se la lleva de superior y que es mejor que Dios inclusive, eso sí es pecado. Pero si lo hacemos en sentido de respeto porque son nuestros padres carnales, sí se puede, porque no hay pecado ahí, ya que estamos reconociendo la superioridad. Él es mi papá, es más que yo. No es más que Dios, eso está claro, pero es más que yo porque es mi papá, es mi padre, el que me dio la vida, el que me ha criado, el que me ha educado. Quizá tal vez no es el que me engendró, pero es el que me ha criado, es el que me ha educado, entonces es mi padre. Por lo tanto, sí puedo decírselo en sentido de respeto. Como dijimos, Jesús no hacía diferencia. Cuando Jesús dijo no le digan a nadie padre en la tierra, no estaba diciendo padre papá o padre espiritual. Él estaba diciendo no le digan a nadie padre. ¿Por qué? Porque se siente orgulloso. Pero si es en sentido de respeto, sí se le puede decir padre a nuestro papá carnal. Ahora, en sentido espiritual, también se puede llamar padre a alguien, aunque no sea mi papá de sangre, aunque ni siquiera me haya criado o educado, simplemente por la enseñanza o por el tiempo que ha estado conmigo, puedo decirle padre en sentido espiritual. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12 dice: Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel. Cuando dejó de verlos, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Palabra de Dios. Eliseo, el profeta Eliseo, mientras veía que el profeta Elías era arrebatado al cielo por un carro de fuego, lo llamaba
Padre mío, cuando en realidad Elías no era papá de Eliseo, pero Elías era el maestro de Eliseo y Eliseo era el discípulo de Elías, que luego quedó con su manto y con el poder de Elías y fue el sucesor de él en la vara de la profecía. Por lo tanto, lo llama padre no porque sea su papá de sangre, sino porque es su padre en sentido espiritual. De la misma forma, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, en el verso 24, Lucas 16, 24, Jesús, al narrarnos la historia de un rico muy poderoso que le importaba poco los pobres y de un pobre que pasaba hambre viendo cómo este rico comía, nos va a contar que este rico le llama a Abraham padre. ¿Por qué? Porque se le consideraba padre en la fe. Lucas capítulo 16 verso 24 dice: dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Jesús dice que este rico le decía a Abraham: Padre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, como todos sabemos, es el padre de todos los judíos. Es donde Dios le dijo: haré de ti una gran nación, de ti saldrán cantidad de hombres como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, incontables. Abraham es el padre en la fe, y pues este rico lo sabía porque él era judío, y le dice padre a Abraham. Entonces se le puede llamar a alguien padre en sentido espiritual también. Luego vamos a ver a David, al rey David, llamándole al rey Saúl padre, cuando sabemos que los dos no eran familia. David le llama a Saúl padre. ¿Por qué? Porque es mayor que él, porque fue primero rey que él, porque era el superior de él. En 1 de Samuel, capítulo 24, del 9 y 12, 1 de Samuel 24, 9 y 12, nos va a decir la palabra de Dios. A continuación salió David de la cueva y gritó a espaldas de Saúl: Majestad, mi señor. Volvió Saúl la vista e inclinándose David rostro en tierra se postró ante él y le dijo: Mira, padre mío, mira la punta de tu manto en mi mano. Si he cortado la punta de tu manto y no te he matado, señal de que no hay en mi conducta maldad ni crimen, que no he pecado contra ti. Tú, sin embargo, andas poniéndome insidias para quitarme la vida. Palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo entonces David le dice a Saúl: mira, padre mío, cuando en realidad Saúl no es papá de David. Todos sabemos la historia de David y sabemos perfectamente que Saúl no era el papá de David. Pero, más sin embargo, David le dice a Saúl: Padre mío, porque en un sentido de respeto, porque es su superior, porque es el rey por sobre todas las cosas, el que está delante de él. Lo mismo hacía Esteban cuando fue martirizado y fue llevado de ante los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas y el pueblo de Dios, y le empezaron a preguntar por qué hacía todo eso, y él empezó a hablar su testimonio antes de ser martirizado. Y cuando empezó a hablar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, utiliza la palabra Padre para referirse a los ancianos y a los escribas que estaban delante de él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 2, Hechos 7, 2, dice la palabra de Dios. Él respondió: hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que se estableciese en Harán. Palabra de Dios. Dos veces utiliza la palabra padres. Primero para referirse hermanos a los que están cerca y padres a quien, a los sumos sacerdotes, a los ancianos. Escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. En realidad Abraham no es papá de ellos, pero sí es papá en la fe. Por lo tanto, estos ancianos también son padres de ellos en la fe porque son los encargados de enseñarle la fe al pueblo. Entonces, Esteban reconoce eso y por eso les llama padres. Y dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 5, Hechos 6, 5 dice: la propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, prosélito antioqueño. Palabra de Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
Esteban tenía toda la fuerza del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Por lo tanto, si él utiliza la palabra Padre es porque no estaba prohibido. Esteban ya es después de Jesús, ya es despuesito de que muere Jesús, entonces no hay una razón para pensar que Jesús había prohibido llamar Padre y Esteban cometió pecado. No, si en ese mismo rato Esteban dijo, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, ¿cómo iba a entrar al cielo si tenía pecado porque había dicho Padre? Y es pecado decirle Padre a cualquiera en la tierra. Si nos damos cuenta de esto, Esteban lo estaba diciendo en forma espiritual, lo mismo que nosotros le decimos a los sacerdotes, Padre, ¿qué tal? Padre, ¿cómo está? Padre, buenos días, Padre, que le vaya bien. En sentido espiritual, usted es el que me enseña la fe a mí, usted es el que me da los sacramentos, usted es el que me da la gracia a través de la Eucaristía, de la confesión, de la prédica de la palabra, de las enseñanzas, de su testimonio, de su vida de fe. Por eso usted es mi Padre en la fe. Y por eso le llamamos así a los sacerdotes, Padre en la fe, no porque sean nuestros padres carnales, sino porque son nuestros padres espirituales. Pero también se le puede considerar padres a aquellos que cuidan de los demás, aunque tal vez no tengan nada que ver con nosotros, a quienes que cuidan a los demás. Génesis capítulo 45, verso 8, Génesis 45, 8 nos va a hablar de esto. Génesis 45, 8 dice, o sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Palabra de Dios. Vemos cómo José el soñador, después de haber sido entregado por sus hermanos y ha sido vendido, el faraón lo restituye y le das un anillo, las llaves de la casa y lo nombra su mayordomo, el segundo después del reino, para que él haga lo que quiera en el reino. Y por eso dice José, él me ha convertido en padre del faraón. ¿Padre para qué? Para que lo cuide, para que administre sus cosas, para que esté pendiente de él. José, ¿cómo iba a ser padre del faraón? Eso era imposible. Pero él se considera padre porque es el que cuida sus cosas, porque es el que está atento a ellos. Los mismos apóstoles se consideran padres espirituales de sus hijos, de sus fieles, por lo que no pueden considerar mal que sean llamados padres de parte de ellos. Ellos por su parte llaman hijos a los fieles de las comunidades, como es lógico. Por ejemplo, San Pablo le dice a Timoteo hijo y no es su padre. Bien sabemos que Timoteo era un joven que Pablo se encontró en sus misiones y se lo llevó consigo, pero Pablo no era el papá de Timoteo y más sin embargo le dice, hijo mío. Por lo tanto, Timoteo, estamos seguros que a Pablo le dirá, padre mío también. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, Primera de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Y en 1 de Timoteo 1:18 dice, esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas el buen combate. Palabra de Dios. Vemos cómo Pablo entonces le llama a Timoteo hijo, cuando en realidad no es hijo, pero es su hijo en la fe. Nuevamente, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 2, 2 de Timoteo 1:2, le dice, a Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 2:1 le dice, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pablo consideraba a Timoteo su hijo y Timoteo, por obvias razones, consideraba a Pablo su padre en la fe. De la misma forma, a Filemón, cuando le envía su carta, le dice, fíjate que hay un esclavo que se llama Onésimo, que es tu esclavo que se te escapó y te traicionó, pero él está conmigo, yo lo he engendrado en la fe, él es mi hijo, yo soy su padre, cuídalo en nombre mío. Filemón capítulo 10. Filemón capítulo 10 dice, Filemón verso 10, dice, yo, Pablo, ya anciano y además ahora preso de Cristo Jesús, te ruego en favor de mi hijo de Onésimo, a quien engendré entre cadenas. Palabra de Dios. Pablo entonces considera a Onésimo como su hijo, porque lo ha engendrado en cadenas, porque lo ha convertido a la fe.
es su padre espiritual, y Onésimo obviamente consideraba a Pablo su padre en la fe, porque fue el que le enseñó el camino del Señor. Entonces, vemos cómo sí se puede utilizar el nombre Padre en sentido espiritual. San Juan, el evangelista, también narra esto en sus cartas. En 1 de Juan capítulo 2, verso 1, 1 de Juan 2, 1 dice: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Palabra de Dios. Y en 1 de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijos míos, porque vuestro pecado han sido perdonados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Vemos cómo San Juan también le llama a todos hijos, y San Juan no le está escribiendo a una persona específica, San Juan lo está escribiendo parejo para todos, pero él les dice hijos. ¿Por qué? Porque sabe que a través de él van a llegar a Jesús. Entonces él es su padre en la fe de todos los que conozcan a Cristo a través de San Juan. En 1 de Juan capítulo 3 verso 7, 1 de Juan capítulo 3 verso 7, Juan dice: hijos míos, que nadie os engañe, el que obra la justicia es justo, porque él es justo. Palabra de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 2 verso 18, 1 de Juan capítulo 2 verso 18 dice: hijos míos, ha llegado la última hora. Habéis oído que vendría un anticristo, y la verdad es que han aparecido muchos anticristos. Por eso nos damos cuenta que ha llegado la última hora. Palabra de Dios. Juan dice entonces: hijos míos, a todos los que escuchan, y no se está refiriendo a una persona en específica, porque él se considera padre espiritual de todos aquellos que creen en Cristo a través de Juan, a través de los escritos de Juan, los que conozcan la palabra de Dios. El mismo San Pablo se sentía orgulloso de haber engendrado hijos, y decía: ustedes pueden tener muchos padres, pero yo, dice Pablo, soy su padre en la fe, porque yo los engendré en Cristo Jesús. A la comunidad de los Corintios. En 1 de Corintios capítulo 4, del 14 al 15, 1 de Corintios capítulo 4, del 14 al 15 dice: no os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros, como a hijos míos queridos. Pues aunque como cristianos hayáis tenido 10,000 pedagogos, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pablo dice: soy yo su papá, soy yo el padre de ustedes, porque yo les enseñé la fe, porque yo los llevé a Cristo, porque yo los engendré en Cristo. Ustedes son mis hijos queridos y yo soy su padre en la fe. Y dice: yo estoy orgulloso de eso, he sido yo. Él se siente agradecido con Dios por haberles enseñado la fe. Por todo esto es que nosotros debemos de comprender que nuestro Señor Jesucristo no se refiere a lo que entienden los no católicos al leer Mateo 23 que leímos al principio, acerca de prohibir decir Padre a alguien en la tierra. La intención de Cristo es la condenación de la soberbia, de la búsqueda de honores y de la instrumentación del uso de esos títulos para vanagloriarse. Pero a nuestros sacerdotes católicos sí los podemos llamar padres, porque ellos son nuestros padres en la fe. Son los que nos enseñan, los que nos educan, los que nos muestran el camino hacia la verdad, los que nos imparten la doctrina, los que nos dan los sacramentos. Son nuestros padres en la fe, que velan por nosotros para que nosotros siempre estemos bien. Gracias por estar pendiente de estos cursos. Recuerden, amen, conozcan y defiendan su fe. Busquen nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, y si Dios quiere nos vemos en la lección número 15 de este curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.